Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Gracias, hermanos. Aleluya. Gracias por hacer el tiempo y venir a la casa del Señor. Que mi Dios les bendiga, que mi Dios les guarde. Estamos por terminar un año más. Muchas cosas han pasado, muchas cosas han sucedido. Muchos cambios ha habido. El mundo no sabe qué hacer. Pero una cosa nosotros sí sabemos: que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y Él será el mismo mañana. Sus promesas son fieles, sus misericordias son nuevas cada mañana. Su amor es incomparable, su nombre es maravilloso. Digo esto, como lo dije el día de ayer a los jóvenes. Dijo Winston Churchill: este hombre, líder de Inglaterra, fueron bombardeados y casi dejan a Londres hasta el suelo. Y este líder visitó a una escuela de varones, de hombres jóvenes. ¿Y qué les podía decir en medio de la muerte segura, de días oscuros, días sin esperanza? No podemos saber, no sabemos el día de mañana. Pero esto fue lo que él dijo a estos jóvenes: nunca se den por vencidos. Y repitió: nunca, 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 nunca se den por vencidos. Y yo digo en esta tarde, hermano, hermana, que aunque se ponga oscuro, aunque se ponga difícil, y aunque hay mucha incertidumbre el día de mañana, no sabemos lo que va a pasar, no deje al Señor, nunca deje al Señor. Nunca, nunca, nunca dejemos al Señor. Aleluya. Dele palmas al Señor en esta tarde. Quiero, hermanos, emprender en este nuevo año que viene. Dar una enseñanza de acerca de quién es Dios, quién es Jesucristo en vuestra vida. Recordemos, hermanos, que cuando el Señor predicaba, casi después de 3 años, le preguntó a los discípulos: ¿y quién dicen ustedes que yo soy? Porque muchos decían que era el Mesías, decían que era el Salvador, otros decían que era el Rey, el prometido, el Salvador del mundo. Pero a los discípulos se le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y la verdad, hermanos, que parece que
La Biblia no nos explica, pero parece que 11 no supieron decir nada. Uno fue el que dijo: tú eres el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, me pareciera que en ocasiones parece, hermanos, que no sabemos o no hemos entendido quién es Jesucristo. El deseo del Señor, hermanos, a través de la palabra del Señor, su deseo es regresarnos a nuestro hogar original. Es regresarnos a nuestra casa celestial. Y desde que el Señor, el Dios Todopoderoso, echó fuera al hombre del jardín del Edén, desde entonces, hermanos, ha trabajado y ha puesto los medios para que regresemos a vuestra casa. Recordemos que el día de hoy, en este tiempo, en este mes, se dice, hermanos, que es el tiempo en que nació Jesús. Y, hermanos, se celebra el nacimiento de Jesús, porque es un evento, hermanos, maravilloso. Es un evento, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Es un evento, hermanos, que la mayoría del mundo reconoce. Y aunque no lo acepte como su Salvador, Él sigue siendo el Salvador. Él es el Salvador. Pero recordemos, hermanos, que el Señor puso una ley y dio una ley al pueblo de Israel para que todos se guiaran por ella. Porque al aprender la ley, iban ellos, hermanos, a de alguna manera acercarse al Señor, servirle al Señor, agradar al Señor. Lamentablemente no fue así. Pero por medio de la ley, hermanos, conocemos el pecado. Y quiero leer para ustedes, hermanos, capítulo 7 del libro de Romanos. Porque si nosotros podemos entender la ley, entonces entenderemos el tiempo en que vivimos, que es la gracia. Pero esto es lo que un hombre como Pablo, hermanos, explica y experimenta en su propia carne lo que es la ley del pecado, la ley, hermanos, de Dios. Pero también, hermanos, explica que hay otra ley. Y esto es lo que dice, si nos puede seguir en su Biblia. Puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? Claro que sí, hermanos. Por ejemplo, por la ley, una mujer casada está sujeta a su marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley que la sujetaba a él. Déjame decirle una cosa, hermanos, que si no hubiera ley, pues ¿para qué estamos aquí? No hay pecado,
no hay condenación. Pero por causa de la ley, conocemos el pecado y conocemos la necesidad de acercarnos al Señor. ¿Se imaginan, hermanos, que no hubiera ley en este mundo? Leyes gubernamentales. Imagínense el caos que fuera en el mundo, el desastre que fuera en el mundo. Pero la ley es buena para aquellos que la siguen. De igual manera, hermanos, la ley es buena si la podemos seguir. Así que si ella se une a otro hombre mientras su marido vive, comete adulterio. Pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. De modo que si se une a otro hombre, no comete adulterio. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo, han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Porque mientras vivimos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. O sea, mientras estamos bajo la ley del pecado, hermanos, o sea, el pecado nos lleva, aleluya, a la sentencia que es la muerte. Pero una vez librados, una vez pagado el precio, aleluya, por el pecado, entonces somos libres nosotros del pecado, hermano, de las consecuencias del pecado. Porque mientras vivamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Cuando nosotros morimos al pecado por medio del bautismo, hermanos, entonces fuimos librados de la ley. Y ahora entonces ya no vivimos bajo la ley, bajo un mandato antiguo, pero vivimos, hermanos, bajo la gracia, bajo un, hermanos, mandato nuevo. También, hermanos, con esto el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu y nos ha hecho criaturas nuevas. Concluiremos entonces que la ley es pecado. De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. O sea, codiciar lo ajeno, hermanos, es pecado. Si la ley no dijera que codiciar es pecado, entonces, pues, hermanos, codiciar sería bueno. Pero gracias a la ley que sabemos que codiciar lo ajeno no es malo, sino, hermanos, imagínense, iríamos a las tiendas a agarrar lo que quisiéramos. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía en la ley, dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Alabado sea el Señor. Porque el pecado se aprovechó del mandamiento y me engañó. Y por medio de él me mató. El mundo, hermanos, sigue engañado, creyendo, hermanos, creyendo que aún no hay Dios.
Miraba un documental, una mujer entregada al vicio y a la venta de drogas y otras cosas. Y se le preguntó que si creía en Dios. Y esto fue lo que dijo: yo soy Dios. Yo soy la que proveo para mi familia. Yo soy la que protejo a mi familia. Yo soy Dios. Pero ese es el mundo, hermanos. Para muchos no hay Dios, porque no han creído en Dios y no creen en Dios. Pero hay una ley en nosotros y hay una conciencia que nos acusa, que nos enseña, que nos dice que no estamos haciendo bien o que estamos pecando delante del Señor. Que no lo aceptemos es otra cosa. Sin embargo, Dios nos ama, Dios le ama, no queriendo que nadie se pierda, pero que todos vengamos al arrepentimiento. Podemos decir entonces que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? Hace una pregunta. Dice: de ninguna manera. Más bien el pecado, para demostrar que es pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por medio del mandamiento llegare a ser extremadamente pecaminoso. Cuando entendemos, hermanos, que el pecado produce muerte, produce una condenación eterna, entonces eso, hermanos, mueve vuestro corazón, habla a vuestro corazón a buscar del Señor. Por eso es tan importante, hermanos, que reconozcamos que hemos pecado, que pecamos delante del Señor, para poder venir, hermanos, al altar de sacrificio, para poder venir ante el Señor, hermanos, y arrodillarnos y pedirle perdón al Señor. Ya sea, hermanos, por los pecados de ayer o de esta mañana, o ya sea, hermanos, porque necesitamos salvación, necesitamos, aleluya, ser libres de esta condenación, de esta muerte eterna. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. Dice: no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hermanos, no es que queramos pecar nosotros. El apóstol Pablo parece, hermanos, que él sirve al Señor y quiere servir al Señor con todo el corazón. Pero explica que se encuentra, hermanos, o se ha encontrado en situaciones haciendo lo que él no quiere hacer. Quiero yo creer, hermanos, que también nosotros, cuando hemos pecado y pecamos delante del Señor, no es, hermanos, que con intención queramos pecar, pero es el pecado que está en nosotros que nos lleva a pecar. Dios nos ayude, hermanos, para no hacerlo, para no, hermanos, enojar o para no desagradar al Señor. A veces no entendemos, hermanos, queremos hacer el bien y nos encontramos haciendo en ocasiones el mal. Dice: y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Por eso sabemos, hermanos, que la ley es buena, porque, hermanos, nos guía a hacer lo bueno.
Y el pecado, hermanos, nos guía, hermanos, a buscar del Señor, a buscar arrepentimiento, a buscar, hermanos, al camino, aleluya, que es Jesús. De modo dice que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no hacerlo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, deseamos hacer el bien, pero no podemos hacerlo? Muchos hermanos le han quitado la vida a otros seres humanos, hermanos, y han confesado que no lo querían hacer. Otros han robado, otros han maltratado a sus propios padres, familia. Nosotros mismos, hermanos, hemos hablado a veces cosas a nuestros seres queridos. No es que lo queríamos hacer, pero es el pecado que está en nosotros. Y si reconocemos que hemos pecado y que necesitamos del Señor, entonces, hermanos, eso nos empuja, nos invita, aleluya, a hacer el bien, a buscar el bien del Señor. Porque el desear el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es el pecado, hermanos, que está en nosotros. Es el pecado que mora en nosotros, como dice aquí la Escritura. Es lo que nos lleva, hermanos, nos induce a hacer el mal. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Si nosotros pudiéramos reconocer, hermanos, que el mal está en nosotros, entonces sería diferente. Pero muchos dicen: yo no necesito al Señor. Otros dicen que ellos no tienen pecado. Yo no mato, yo no fumo, yo no robo. ¿De qué me tengo que arrepentir? Yo trabajo, yo cumplo con mis deberes en la casa, yo cuido a mis hijos. Yo no necesito del Señor. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela en contra de la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una ley, hermanos, cuando aceptamos al Señor. Hay una ley espiritual en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Pero hay otra ley en nuestros miembros, hermanos, y es la ley del pecado. Y estos dos, hermanos, dice la Escritura, que pelean el uno con el otro. Hay una lucha interior en el corazón del hombre. Y esto, hermanos, para no hacer lo que quisiéramos hacer. Los deseos, hermanos, humanos, los deseos carnales, los deseos de otras cosas, hermanos, a veces nos evitan o nos quitan, hermanos, de estar en una buena relación con el Señor, de buscar al Señor. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Dele palmas al Señor en esta tarde.
Mi deseo, hermanos, no es ser flojo, es trabajar. Pero hermanos, la carne, aleluya. El deseo en mi mente, hermanos, es trabajar y trabajar. Pero el cuerpo, hermanos, estás cansado, te duele la cintura, te duelen las rodillas, te duele. No, hombre, no trabajes, ¿para qué? Mejor descansa, mejor duerme. Hermanos, todo esto, hermanos, nos evita buscar al Señor. Decíamos, hermanos, al principio que el Señor quiere regresarnos a su casa. Ese es su deseo. Pero para entender, hermanos, a Jesucristo necesitamos también entender acerca de la casa. El hogar, hermanos, que el Señor en un tiempo, en un principio, hermanos, formó para que el hombre habitara en él. Así que casa o hogar y familia son las expresiones claras que Dios siempre ha deseado para sus criaturas. Cuando Dios pensó en formar una familia humana, primero diseñó el lugar donde ellos vivieran. Luego los puso en ese lugar llamado hogar. Edén, lugar delicado, lugar deleitoso. Sin duda, hoy en día vivimos dentro de una casa, pero es tan superficial de vivir en ella, porque en ella solo miramos paredes. Solo miramos, hermanos, techo, puertas y todas las cosas que usted y yo le podamos poner. Porque en ella solo miramos esas cosas. No hay ninguna, hermanos, expresión. No hay deseos de vivir en ella. Cuando no hay gozo, cuando no hay paz. ¿De qué sirviera tener casa y no tener paz? ¿De qué sirve tener un hogar si no hay gozo, no hay alegría, no hay satisfacción? Hay personas que han dicho que preferirían vivir, hermanos, bajo de un árbol, en paz, que con todas las comodidades y riquezas en una casa. Porque vale más, hermanos, la paz, vale más el gozo, hermanos, la alegría en un hogar que todas las posiciones que pudiéramos tener o alcanzar en este mundo. Casa, hogar, es donde hay algo más que materiales que lo embellecen y cautivan la vista natural. Casa es donde hay paz, esperanza, fe, amor, seguridad, paciencia. Casa es donde habita Dios. Casa es donde está Dios. Y esta casa es una casa espiritual. Esta casa es donde mora y debe de morar Dios. Para que haya esa paz, para que haya esa tranquilidad, para que haya esa guianza, para que haya, hermanos, ese amor para vuestros hijos. Solamente, hermanos, que habite Cristo en ella. Solamente que Cristo, hermanos, sea el primer lugar. Solamente que Cristo, hermanos, aleluya, sea el que dirija esa casa. Entonces, hermanos, tendremos una casa, hermanos, completa. El Edén fue la primera casa que Dios ofreció al hombre. Era una casa, un hogar donde su presencia era lo que formaba la habitación del Edén. Cuando el hombre se rebeló contra su creador, el hombre fue echado fuera de su habitación, de su hogar.
Y desde entonces el hombre ha andado errante, fugitivo, vagabundo, pues su condición de pecador lo hizo incompatible, no apto para su lugar de origen. El hombre vaga, hermanos, sin Dios, sin consuelo, como un vagabundo sin dirección. Y es que el pecado, hermanos, nos hizo incompatibles. O sea, no damos la medida, hermanos. No podemos congeniar. Por eso, mientras estemos en este mundo, hermanos, y hay esa pelea entre el espíritu y la carne, no podemos ser perfectos, hermanos. Seremos perfectos hasta cuando, hermanos, el Señor venga y nos lleve al cielo. Entonces alcanzaremos la perfección celestial perfecta en Dios. Tuvieron que pasar, hermanos, 4,000 años para que el hombre pudiera recuperar su naturaleza celestial. Que lo capacitara, hermanos, que lo habilitara para regresar a su hogar que el Señor le había hecho. Desde que el hombre salió de su habitación, la casa quedó vacía y el padre se dispuso a esperar con anhelo el regreso de sus criaturas, de sus hijos. Y con grande expectación, esto es, parece lo que el Señor dijera: los esperaré porque de seguro regresarán. Los esperaré porque de seguro regresarán. La parábola, hermanos, del hijo pródigo, un retrato, hermanos, de un padre lleno de amor, un padre lleno de esperanza, un padre, hermanos, que amó, hermanos, sin límites, sin tiempo. Porque para él el amor para sus hijos o su hijo, hermanos, era esperar y esperar el tiempo que fuera, el tiempo que tuviera que pasar, porque amaba, hermanos, a su hijo. Y creo, hermanos, que el amor del Señor es tan grande así en nuestros días. No solamente porque Él vino a dar su vida por nosotros y derramar su sangre, hermanos, aleluya. Porque ahora, hermanos, aleluya, está esperando todavía que alguien regrese. Está esperando que sus hijos regresen, que vuelvan, que volvamos, hermanos, aleluya, a la casa, aleluya, donde fuimos sacados por el pecado. Pero ahora Él ha abierto el camino, ha abierto la puerta para que nosotros podamos llegar, regresar a vuestra casa. Los esperaré, que de seguro regresarán. El Señor está esperando, hermano, hermana. Ya sea porque nos hemos revelado, o ya sea porque necesitamos salvación, o porque alguien necesita, hermanos, entrar a las aguas bautismales, aleluya, para ser salvo. Por fe en el Señor, creyendo que eso, hermanos, aleluya, es suficiente para limpiarle del pecado. Porque eso simboliza la sangre de Cristo. Para regresar a casa, hermanos, se necesita un camino. Y el camino, hermano, ya está marcado. Jesucristo es el camino. El libro de Juan lo dice de esta manera, 14:6. Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El camino es Jesús, hermanos. La verdad es Jesús. Aleluya. La vida es Jesús. La vida que tenemos, hermanos, es pasajera. La vida que tenemos, hermanos, no puede durar más de 50, 60, 70 años, 80 los más robustos.
Pero el camino, hermanos, a la vida eterna. Vida eterna, no vida, hermanos, física, natural que tenemos, sino vida eterna. La intención, hermanos, con estas palabras, este consejo, es dejar claro y enseñar los pasos de fe que nos guiarán o que nos guían camino a casa. La vida fue diseñada para vivir en un hogar celestial. Fuimos formados, hermanos, para vivir en un lugar, hermanos, para siempre. Celestial, santo, limpio, lleno de gozo, de alegría, maravilloso, poderoso, lindo, hermanos. Entonces es el deseo del Señor regresarnos a ese lugar. El camino está marcado. El camino, hermanos, a la puerta está abierta. Aquí en la tierra, hermanos, es la conexión. ¿Cuántos de ustedes el día de hoy, creo yo que casi nadie, no, sale a alguna dirección sin antes mirar la dirección a dónde va? Antes, hermanos, dependíamos de un mapa. Y antes de salir a ese lugar desconocido, mirábamos las calles que teníamos que agarrar, las vueltas que teníamos que dar. Hoy en día, hermanos, tenemos el teléfono, hermanos, y le empujamos ahí, ponemos la dirección y nos lleva al lugar, hermanos, que queremos ir. Pero hay algo, hermanos, que no nos debemos de confiar, porque este aparato nos puede llevar al lugar equivocado. Y a muchos nos ha llevado a lugares equivocados. Hermanos, tengamos cuidado con el Señor. Aunque pareciera, hermanos, que vamos en el lugar correcto, al final podemos llevarnos una sorpresa. Llegar al lugar, pero al lugar equivocado. Así que, hermanos, en esta tarde usted y yo tenemos la verdad, tenemos el camino. Y sin llegar a dudas, sin dudar, hermanos, es el camino correcto. En el principio, hermanos, el Señor protegió su casa de una tragedia mayor. Y protegió, hermanos, al lugar donde los hombres podían comer, hermanos, y vivir una eternidad en pecado, en mal. Pero el Señor, hermanos, 4000 años más tarde, el Señor muestra su amor para con sus criaturas y abre el camino, hermanos. Abre la puerta para llegar, hermanos, una vez más a vuestro hogar. En Génesis dice 3:23 al 24, entonces el Señor sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue formado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. El arquitecto de la casa ha restaurado a sus herederos para que regresen a su casa y tener y hacer una grande celebración. Con esto, en esta tarde, con estas escrituras que vamos a leer, terminamos. En Lucas capítulo 14, verso 16 al 24, dice de esta manera: entonces Jesús le dijo: un hombre ofreció un gran banquete y invitó a muchos. A la hora del banquete envió a su siervo a decir a los invitados:
vengan, que la mesa ya está servida. Pero todos ellos comenzaron a disculparse. El primer dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Por favor, discúlpame, no voy a poder ir. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Discúlpame, tampoco puedo ir. Y otro más dijo: acabo de casarme, así que no puedo asistir. Cuando el siervo regresó y le comunicó todo esto a su señor, entonces el dueño de la casa se enojó y le dijo a su siervo: ve enseguida por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Cuando el siervo dijo: Señor, se ha llenado, se ha hecho todo lo que mandaste hacer y todavía hay lugar, el Señor dijo al siervo: ve entonces por los caminos y por los atajos y hacerlos entrar por fuerza. Quiero que se llene mi casa. Quiero decirles que ninguno de los que fueron, aleluya, invitados disfrutarán de mi casa. Hermanos, el Señor, aunque en este pasaje está haciendo una alusión al pueblo de Israel, Él vino a sus hijos y sus hijos no le recibieron. Vino a los suyos, a su familia, y su familia no le recibió. Pero los que no eran sus hijos, hermanos, en los cuales entramos nosotros, no éramos hermanos del redil, no éramos hermanos de los invitados. Éramos hermanos de los quebrantados, éramos hermanos de los mancos, de los ciegos, hermanos. Estábamos hermanos inválidos, gloria al Señor. Pero el Señor nos invitó, aleluya. Y hermanos, y hemos hecho caso, hemos oído la voz del Señor. Todos los que estamos aquí y los que han creído, hermanos, después de la muerte y resurrección de Jesús, hermanos, aleluya, hemos oído, aleluya, la voz del Señor, la invitación. Y por eso estamos en este lugar. Aleluya, alabado sea el Señor, aleluya. Una vez más, démosle palmas al Señor. Mateo 7, 13 al 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Por eso usted mira, hermanos, que un estadio de fútbol se llena con miles y miles y miles, hermanos, de aficionados que aman al deporte. Y está bien, hermanos, es todo lo que conocen, el deporte. Pero por eso un lugar como este, hermanos, ni siquiera se llena. Y aún hace invitación a alguien y no desea, no quiere venir a la casa del Señor a oír palabra del Señor. Pero hermanos, es que entrar por la puerta, o ir por la puerta ancha es fácil. Ir, hermanos, por el lugar espacioso donde, hermanos, no se me dice nada, donde, hermanos, yo puedo hacer lo que yo quiera, hermanos, puedo entrar, puedo ir por donde yo quiera ir, gloria al Señor. Pues es fácil, hermanos. Pero cuando, hermanos, hermanos, cuando la puerta es angosta, cuando el camino, hermanos, es el único, no hay otro, hermanos, y el espacio es muy reducido, entonces, hermanos, solamente muy pocos quieren ir por él. Aleluya. Y yo creo que, hermanos, en esta tarde usted y yo somos, hermanos, los que vamos en ese camino angosto, aleluya, y hermanos, en esa puerta angosta, aleluya, para llegar a donde está el Señor. Amén. Entrar pues entonces por la puerta estrecha. Yo les animo, hermanos, a que hagamos el esfuerzo, hermanos, a entrar, a caminar, hermanos, en este camino y entrar por esa puerta estrecha. Y aunque, hermanos, no podamos hacer lo que verdad nos gustaría hacer y queremos hacer, hermanos, está bien. Hermanos, un día estaremos viviendo una eternidad en el cielo, gozándonos en vuestro hogar celestial.
Y aquellos hermanos que no creyeron irán, hermanos, a un lugar eterno. Por último, hermanos, Lucas 15, 11 al 24 dice de esta manera. Ya sabemos esta historia, pero lo conecto, hermanos, con el Padre celestial que espera a sus hijos que lleguen, regresen a su casa. Jesús dijo también: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, llevando una vida disipada, aleluya, loca. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Pues ¿cómo se las iban a dar si eran para los puercos? Y él no era un puerco, él no era un marrano, pero él deseaba comer, tenía mucha hambre. Finalmente recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó, aleluya, con su padre. Cuando hay, hermanos, el pensamiento, el deseo correcto, aleluya, podemos venir al Padre celestial y decir: Señor, aquí estoy, perdóname, he fallado, he pecado, he hecho lo malo delante de ti, pero aquí estoy, Señor, perdóname. Y dijo: yo no soy digno de ser llamado hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces, echó sobre su cuello y lo besó. No, el hijo no fue el que corrió, aleluya, fue el padre el que corrió, aleluya, a abrazar a su hijo. Oh, gloria al Señor, porque el Padre celestial, aleluya, nuestro Dios está esperando a cada uno de nosotros con los brazos abiertos, aleluya. Hijo, bienvenido a mi casa, bienvenido a la casa que yo, aleluya, formé, edifiqué para ti, aleluya. Hijo, bienvenido. Todos, hermanos, son bienvenidos. Todos son bienvenidos, hermanos. No piense que usted no tiene esperanza. No piense que usted no vale nada. Aleluya. El Señor pagó el mayor precio por usted y por mí. Aleluya. No piense que nadie le ama. Dios le ama. Aleluya. No piense que nadie le importa. Al Señor le importa. Aleluya. Oh, y el Señor está esperando. Aleluya. Que su hijo regrese. El Señor está esperando. Aleluya. Que el pueblo de Dios regrese. Y que aquel que no ha creído crea y regrese. Hogar celestial, casa del Señor, mi casa, nuestra casa, aleluya. Conocer a Jesús, hermanos, es el camino para llegar a casa, es el mapa para llegar a la casa. En esta tarde, hermanos, yo le voy a rogar que se ponga de pie. Y le damos gracias al Señor, hermanos, por esta palabra. Hermanos, cuídense, hermanos. Esta pandemia, hermanos, sigue